Vamos allá. A lo largo de la historia humana, hemos construido herramientas increíbles, pero algunas tecnologías antiguas son tan avanzadas que incluso hoy los científicos siguen intentando entenderlas. Objetos que aparecen en el registro arqueológico mucho antes de lo que deberían existir. Ingeniería que parece adelantada a su tiempo. Y conocimientos que, por alguna razón, desaparecieron durante siglos. Estas son algunas de las tecnologías antiguas más sorprendentes que todavía no comprendemos del todo. Número 10. El mecanismo de Anticitera. En 1901, buzos que exploraban un naufragio cerca de la isla griega de Anticitera encontraron un objeto extraño, un bloque corroído de bronce. Cuando los investigadores comenzaron a limpiarlo, aparecieron engranajes, muchos engranajes. Lo que habían descubierto era el mecanismo de Anticitera, construido alrededor del año 100 a.C., una especie de computadora mecánica antigua. El dispositivo podía predecir eclipses, seguir los ciclos de la Luna y el Sol, e incluso calcular posiciones planetarias. Los escaneos modernos revelaron más de 30 engranajes de bronce perfectamente sincronizados. El problema es que máquinas mecánicas de esta complejidad no vuelven a aparecer en Europa durante más de 1000 años. No existen prototipos anteriores. No existen manuales de construcción. Simplemente aparece y luego desaparece. Lo que plantea una pregunta inquietante. ¿Cuántas tecnologías antiguas se inventaron y luego se perdieron para siempre? Número 9. El concreto romano que se repara por sí mismo. Si entras al Panteón de Roma y miras su enorme cúpula, verás una estructura construida hace casi 2000 años y sigue en pie. Mientras tanto, muchos edificios modernos necesitan reparaciones después de solo unas décadas. El secreto está en el concreto romano. Los romanos mezclaban cal, ceniza volcánica y agregados minerales. Cuando los científicos analizaron el material al microscopio, descubrieron algo sorprendente. Las grietas del concreto generan reacciones químicas que crean nuevos cristales. Estos cristales rellenan las fisuras. En otras palabras, el concreto romano puede repararse parcialmente por sí mismo. Hoy, los ingenieros estudian esta tecnología antigua para crear materiales de construcción más duraderos y sostenibles. 2000 años después, seguimos aprendiendo de los romanos. Número 8. Puma Punku. En Bolivia, a más de 3600 metros de altura, se encuentra el sitio arqueológico de Puma Punku. Allí hay enormes bloques de piedra volcánica. Algunos pesan más de 100 toneladas. Pero lo que realmente sorprende es su precisión. Las piedras tienen bordes perfectamente rectos, ángulos exactos y cortes geométricos complejos. Algunas encajan entre sí como piezas de un rompecabezas gigante. El problema es que la civilización que las construyó, Tiwanaku, no tenía herramientas de hierro, solo martillos de piedra y herramientas de cobre. Aún así, lograron una precisión que desafía muchas técnicas modernas. Los arqueólogos creen que fue posible con abrasión, pulido y enormes cantidades de trabajo. Pero aún hoy, la precisión de Puma Punku sigue siendo un misterio fascinante. Número 7. Mapas estelares antes de los telescopios. Mucho antes de los telescopios, las civilizaciones antiguas ya estaban observando el cielo con gran precisión. En Mesopotamia, tablillas de arcilla registraban el movimiento de los planetas. En China, los astrónomos documentaron supernovas que hoy los científicos pueden confirmar. Y en Europa se descubrió un objeto fascinante, el disco celeste de Nebra, creado alrededor del 1600 a.C. Un disco de bronce con símbolos de oro que representan el Sol, la Luna y estrellas. Probablemente era una herramienta para medir alineaciones astronómicas y solsticios. Todo esto se logró sin telescopios, solo con observación paciente durante generaciones. La astronomía antigua no era solo curiosidad, era una herramienta vital para agricultura, navegación y calendario. Número 6. La Gran Pirámide de Giza. Construida alrededor del 2560 a.C.,
La Gran Pirámide de Giza sigue siendo una maravilla de ingeniería. Contiene aproximadamente 2.3 millones de bloques de piedra. Muchos pesan varias toneladas. Algunos bloques de granito en la Cámara del Rey superan las 50 toneladas. Pero lo más impresionante es su alineación. La pirámide está orientada hacia el norte verdadero con una precisión increíble. Todo esto fue logrado sin brújulas modernas, probablemente utilizando observaciones astronómicas. Los métodos exactos de construcción siguen siendo debatidos. Rampas, trilletes, cuerdas, miles de trabajadores. Aún así, replicar un proyecto así hoy sería extremadamente complejo. Número 5. El acero de Damasco. Durante siglos, las espadas de acero de Damasco fueron famosas por su resistencia y filo. Se decía que podían cortar otras espadas o incluso seda flotando en el aire. Estas hojas mostraban patrones ondulados únicos. No eran decoración, eran la estructura interna del metal. El material original provenía de un tipo especial de acero llamado woods, producido en la India. Pero el método exacto de fabricarlas se perdió alrededor del siglo XVIII. Incluso con microscopios modernos, recrear exactamente ese proceso ha sido difícil. Un conocimiento metalúrgico antiguo que todavía intriga a los científicos. Número 4. Cirugía cerebral en la antigüedad. La trepanación es una de las cirugías más antiguas de la historia. Consistía en perforar o raspar un hoyo en el cráneo. Se han encontrado cráneos con estas marcas en Europa, África y América. Lo sorprendente es que muchos muestran señales de cicatrización. Eso significa que los pacientes sobrevivieron. Las razones pudieron haber sido médicas o rituales, tratar heridas, aliviar presión en el cerebro o incluso creencias espirituales. Sin anestesia moderna ni antibióticos, algunos cirujanos antiguos lograban realizar operaciones extremadamente delicadas. Un recordatorio de que la medicina antigua era mucho más avanzada de lo que solemos imaginar. Número 3. Las cuevas de Longyu. En 1992, en China, unos baledanos drenaron un estanque. Debajo encontraron algo inesperado: una enorme caverna artificial tallada en roca sólida. Luego descubrieron más. Hoy se conocen al menos 24 cavernas gigantes llamadas cuevas de Longyu. Cada una tiene varias marcadas con un cincel perfectamente ordenadas. La escala del proyecto es enorme. Excavar estas cavernas habría requerido remover cientos de miles de metros cúbicos de roca. Pero no existen registros históricos que expliquen su construcción. Ni siquiera se sabe exactamente para qué fueron creadas. Número 2. Sistemas antiguos de control del agua. Mucho antes de la ingeniería moderna, algunas civilizaciones dominaban el control del agua. En Perú, la cultura Nazca construyó acuíferos subterráneos llamados puquíos. En Sri Lanka, ingenieros antiguos crearon enormes sistemas de reservorios conectados por canales. Y en Angkor, en Camboya, se desarrollaron redes hidráulicas gigantescas para sostener ciudades enteras. Controlar agua a gran escala requiere cálculos precisos de pendiente y flujo. Demasiado inclinada y el agua erosiona el canal. Demasiado plana y se estanca. Aún así, estas civilizaciones lograron sistemas que funcionaron durante siglos. Número 1. Las espadas Ulfbert. Entre los siglos 9 y 11, aparecieron en Europa unas espadas vikingas especiales. Llevaban la inscripción Ulfbert. Los análisis modernos revelaron algo sorprendente. El acero tenía altísimo contenido de carbono y muy pocas impurezas. Una calidad comparable con la de acero producido siglos después durante la Revolución Industrial. La tecnología metalúrgica europea de la época no podía alcanzar esas temperaturas de fundición. Una teoría es que el acero fue importado a través de rutas comerciales desde Asia o Medio Oriente. Sea cual sea la explicación, estas espadas muestran que algunas tecnologías medievales estaban mucho más avanzadas de lo que creíamos. Lo más inquietante no es lo que ya sabemos del pasado, sino todo lo que aún no entendemos. Si te interesan los misterios de la historia, la ciencia y el universo, suscríbete, porque todavía quedan muchas historias sorprendentes por descubrir. Nos vemos en el próximo.